Bienvenidos al podcast Productividad Neurospicy, donde vamos a hablar sobre tácticas y tips de productividad. En cada episodio vamos a entrevistar a invitados con experiencias vividas de neurodiversidad, que también tienen una productividad, hábitos y una rutina sólida. Este podcast es gracias a Focus Bear. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad Neurodivergente. Hoy tenemos una súper invitada, Mafe Vadillo. Ella es publicista, comunicadora, life coach y madre de un hijo dentro del espectro autista. Cofundadora de la Fundación Empoderatea, ella acompaña a familias desde la empatía y la experiencia vivida. Además, es apasionada por el arte y la inclusión. Trabaja para transformar la mirada sobre el autismo a través del amor, la educación y la acción consciente. Bienvenida, Mafe. Un placer tener esta conversación. Un gusto. ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, gracias por la invitación, por permitirnos utilizar también esta plataforma para llegar a más personas que, así como nosotros, pues estamos pasando por esta experiencia de vida que la verdad ha sido maravillosa en muchísimos sentidos, más allá de lo que puede ser un diagnóstico. Y bueno, poder llegar a todas esas familias que tanto lo necesitan y también para informar al público que de pronto no tiene nada relacionado con este tema, pero creo que es importante y una de nuestras misiones también es informar a todo el mundo, que todo el mundo sepa qué hacer, de qué se trata y como esto va cambiando día a día, pues también hay que estarse actualizando, así como las computadoras, ¿no? Cierto, completamente cierto. Yo estoy muy emocionada por entrevistarte y con lo que dices de informar, educar. Me encanta la manera en la que tú lo haces. Hace unos días escuchaba una entrevista que tuviste y te consultaban cuál es el término correcto, cómo hacerlo con respeto, cómo hacerlo de la manera correcta. Y me encantó que tú respondías algo como, no importa tanto si dices es autista, tiene autismo, siempre y cuando lo hagas desde el respeto y como desde el deseo de educarte, eso es lo más valioso. Correcto, así es. Mira, antes se decía que no se podía etiquetar a las personas como que es autista, ¿verdad? Es como decir, soy diabético, o sea, es una etiqueta, es algo que tú te estás imponiendo, pero también fíjate que parte de la comunidad autista sí les gusta que los identifiquen como autistas, somos autistas. Y hay gente que no, hay otra parte de la comunidad que dicen, no, nosotros estamos dentro de un espectro que se llama autismo. Entonces estamos dentro del espectro autista, que son las siglas, ¿verdad? TEA, trastorno del espectro autista. Ya hoy, con los cambios que vienen tan rápido, Andrea, si te das cuenta, entonces ahora dicen, se decía que era un trastorno del neurodesarrollo, ahora es una condición del neurodesarrollo. Y todo va cambiando a la velocidad de la luz y con todo esto que está pasando en Estados Unidos, con Kennedy, que se ha propuesto investigar la causa del autismo, entonces esto va a estar cambiando muy rápido, muy rápido. Entonces, bueno, así están las cosas. Yo siempre digo que a lo mejor no sabes y a lo mejor tú misma puedes decir, oye, mira, qué pena, de verdad no sé cómo decírtelo. O sea, tú, eres autista o estás dentro del espectro? ¿Cómo es la manera correcta de decírtelo? ¿Cómo te gusta más a ti? Tú puedes preguntar eso, ¿no? Es mejor pasar por ser honesto a lo mejor decir algo que puede incomodar, ¿no? Pero yo invito a la gente que no se cierren, que pregunten desde el corazón. Yo creo que si uno habla desde el corazón, nada va a ofender. Sí, y es algo muy personal, ¿cierto? Es mejor preguntar a cada persona y a cada familia. Sí, o Como, sea, sí, pero sin estrés, ¿sabes? uh-huh. O sea, tampoco sin estrés. Puedes decir, oye, no sé cómo decirlo, si me equivoco, me corriges, por favor. Y cada quien tendrá bien decir, no te preocupes, dilo de esta manera. Claro. Y Mafe, ¿cómo inició tu camino con el autismo? Si nos quisieras compartir un poco. Mira, tú sabes que el otro día estaba pensando en eso y la verdad es que el autismo llegó a mi vida cuando yo estaba pequeña, porque yo tenía un primo que él tenía tengo dos primos. Uno de ellos tiene hiperactividad y el otro era como más un niño cristal, como en aquella época, ¿te acuerdas que decían los niños cristal y tal?
era como un niño cristal, un niño muy lindo, muy cariñoso, pero bueno, con sus tiempos, con su manera de ser, pero uno de niño, nosotros lo incluíamos en todos los juegos, jugábamos con él, todo. Entonces, yo hoy viendo las características de mi primo, digo, pues esto era autismo, o sea, definitivamente. Lo que pasa es que en aquella época todavía no habían diagnósticos como para decir que era autismo, ¿no? Cuando alguien era como un poquito más funcional, se tenía esta preconcepción de que el autismo solo era el que hacía movimientos repetitivos, que no hablaba, que no miraba, que estaba sumergido en su mundo. Se tenía esa preconcepción y de hecho hay muchas películas que fueron hechas así hace mucho tiempo, ¿no? Como Rayman, por ejemplo, y otras más. Entonces, claro, hoy viendo hacia atrás digo, oye, pero mi primo era autista, es autista, sigue siendo autista. Entonces, fíjate que de allí me recuerdo de eso, ¿no? Luego, pues bueno, me convertí en madre de mi primer hijo y pues sí, me tocó y la verdad es que fue un proceso un poquito complicado porque yo lo decía en otra entrevista el otro día, uno justifica mucho las cosas, ¿sabes? A veces tendemos a justificar. Entonces, por ejemplo, Sammy, mi embarazo fue bastante normal, no tuve preeclampsia, llegó a término, quizá tuve una infección en la garganta, pero ni siquiera tomé antibióticos, sino que tomé otra cosa para eso, un poquito de acidez, o sea, decir que tomé medicinas, antibióticos, no fue así. Y bueno, cuando él nació, él es un niño que cuando estaba pequeñito que nació era muy chelito, como decimos aquí, muy rubiecito. Entonces sus pestañas eran como bien amarillitas, bien blanquitas, y no abrió los ojos inmediatamente. Yo decía, qué raro que no abra los ojos. Entonces me decían, no, es que probablemente, como acuérdate que las luces de los hospitales es muy blanca, entonces debe ser que le molesta la luz y no abre los ojos. Entonces él abrió los ojos a los 3 días. Y bueno, como te digo, ya uno empieza a justificar, ¿no? No, que la luz, que y definitivamente cuando uno ve que a lo mejor un niño no abre los ojos, hay que preguntarlo, hay que verlo, hay que decir, mire, por qué será que no está abriendo los ojos? Y todos esos detallitos. Ya a partir de allí, cuando lo trajimos a casa, sí que siempre se les dan sus bañitos de sol en el coche, también cerraba los ojitos. Entonces, una de las características de las personas autistas es que tienen fotosensibilidad. Entonces ya ahí empiezas, ¿no? A ver estas cosas. Claro, yo ahora te lo puedo decir porque me acuerdo y voy sumando, ¿no? Las cositas que veía. Por ejemplo, tenía un sueño muy liviano, muy ligero, no dormía profundamente, no dormía como que todas las horas, se levantaba muy temprano, no sentía mucho su respiración, entonces yo me asustaba un poquito también, como que así al lado de la cuna le ponía el dedito, como muchas mamás, ¿será que está respirando? Sí, estaba respirando efectivamente, pero bueno, esa fue otra característica. Otra característica que recuerdo es que era como muy hipotónico, era muy aguadito. O sea, tú lo ponías en el coche y como que se iba de lado. Claro, pero como son bebés, otra vez justificamos. No, es que como es un bebé, es que está aguadito, es que todavía no está fuerte. Entonces, bueno, le poníamos las almohaditas ahí, le poníamos las almohaditas en el cambiador. Otra cosa que me llamaba la atención también era las heces porque yo las veía como ligosas, no eran como unas heces normales, eran como un poquito diarrea, no siempre, pero veías como una liga. Y yo incluso le pregunté al doctor, doctor, ¿y por qué será que Sammy, el popó, tiene como unas ligas? No, o sea, bueno, me dieron una explicación que ahorita no recuerdo, y bueno, entonces también lo pasé. Era un niño, claro, entonces le dio mucha pañalitis, porque a pesar de que yo lo limpiaba y todo, pues sí, a lo mejor esas ligas eran muy ácidas, tenían contacto, entonces sí se irritaba bastante, una piel delicada. Y así fuimos viendo como varios síntomas. La succión del pecho tampoco era, no tenía como mucha fuerza en estos músculos, entonces no era tan potente la succión. Fueron momentos como bien, wow, están pasando cosas, pero entonces yo preguntaba, bueno, dale tiempo que ellos van agarrando, ponte bien el pecho, ponte bien la cosa, entonces bueno, uno va así, uno va creciendo así, el niño va creciendo así.
A todas estas ya cuando ya empezó a crecer, yo lo empecé a llevar, yo lo llevaba a muchos lugares aquí que hay estimulación temprana, como donde ellos juegan, hay muchos colores, canciones, son lugares como muy bonitos, él le encantaba ir y la pasaba muy bien. Entonces, te puedo decir que fue un niño bastante estimulado, ¿sí? Aquí en casa también le poníamos mucha estimulación, etcétera. Otra cosa, bueno, sí, eso. Él empezó a caminar como al año 7 meses y tú puedes aquí meter a los niños en el kinder cuando ya caminan. Entonces, como al año 9 meses, yo ya lo metí en el kinder. Entonces, cuando llegaba al kinder, sí me decían, mire, después me llamaban a reuniones y me decían, mire, Sammy le cuesta calmarse, se queda llorando como 2 horas. Y yo, ¿de verdad? Sí. Tanto tiempo, sí, le cuesta un poco autorregularse. Fíjese que también hemos notado a veces que cuando lo llamamos no voltea inmediatamente, entonces para que vaya y le chequee el oídito, hay que ver el tema de la autorregulación. A veces se tropezaba, entonces todavía tenía este problema como un poquito hipotónico, como que era aguadito, como que se tropezaba. Y todo eso lo fuimos viendo y lo fuimos metiendo en diferentes terapias. Todavía no sospechábamos de autismo, sino que metámoslo en terapia de sensorial, revisémosle la parte auditiva, metámoslo en terapia de habla, metámoslo, o sea, le fuimos como complementando las necesidades que él tenía. Ya sí hubo un momento que en un centro de terapia me dijeron, mire, ¿por qué no le hace una evaluación con un neurólogo? Entonces fuimos donde una neuróloga y ella lo que nos dijo es que tenía un trastorno del desarrollo, que él iba a crecer igual que todos los niños, solo que iba a hacer las cosas un poquito más tardado, pero que él iba a lograr hacer todo. Bueno, ok, chévere, perfecto. Pero después fuimos notando otras cosas. Entonces ya ahí sí empezamos a buscar un poco más en el centro de terapia. Me decían, mire, fíjense que notamos esto en Sami, entonces, ¿por qué mejor no lo lleva afuera? Pues si uno tiene la posibilidad de viajar para que lo evalúe otro especialista. Y así estuvimos, o sea, te digo, examen genético, neurólogos decían, no, lo que tenés es un problema sensorial, no, él no sé qué, no me decían que era autista. Es difícil, el diagnóstico no es tan fácil, ¿no? Y entonces como a los, yo creo que casi cumpliendo 9 años, sí fuimos donde un doctor que la evaluación de él fue muy interesante. Él tenía su consultorio y tenía un salón de juego que estaba televisado, él tenía una cámara. Y él desde su consultorio tenía un televisor grande, él veía cómo se comportaban los niños en el salón de juego. Entonces, él, bajo la observación primero, veía. Ah, mira, entonces de repente me decía, dele una orden, dígale que haga esto, dígale que haga lo otro. Entonces, él veía. Como a la media hora entró al salón de juego, lo cargó por aquí, así, y él, aguadito. Y cargó a mi hija que estaba ahí, que es menor que Sammy, y Emma bien durita, ¿verdad? Así que reaccionó. Entonces, fue una evaluación, de verdad que yo me quedé sorprendida, dije, wow, este señor tiene un ojo, ¿no? Impresionante. Entonces, él sí me dijo, mira, él es autista, vamos a hacerle tales y tales evaluaciones, empezamos con lo del microbioma, lo suplementó con algunas vitaminas, examen de sangre, todo lo que él vio bajo el examen de sangre que le hacía falta lo suplementó, y así empezamos ya con ¿sabes? Como con un caminar. Yo creo que al final cuando te dan el diagnóstico es difícil porque es como que, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Entonces, claro, empieza tu mente a trabajar, ¿no? A pensar y qué va a ser de él y cómo, o sea, son miles de cosas que uno piensa. Pero bueno, digamos que así comenzó este camino. Wow, como madre y con tu hijo fue un camino de 9 años buscando respuestas hasta encontrar el diagnóstico acertado. Créeme que rodamos por todos lados. Sí, sí. Acá como confesión me recuerda un poco a mi historia con mi mamá. A Ajá. mí a los 13 años me diagnosticaron de escoliosis ya severa, en desviación de la columna.
Igual, mi mamá no se cansó de probar distintos doctores, distintas terapias, hasta que finalmente a mis 20 años me operaron, pero fue un recorrido igual largo. Sí, uno como mamá, hasta que no encuentras por lo menos algo que te dé una luz, Ujú. no te quedas tranquilo. Sí, así Ujú. que definitivamente yo creo con certeza que las iniciativas de una madre son desde el amor Total, y mueven mucho, mueven gente, así como lo estás haciendo. total, sí, sí. Sí. ¿Y qué transformaciones sientes que viviste como madre y como mujer a través de todo este recorrido? Mira, yo creo que una de las cosas importantes que uno también tiene que aprender a soltar es el control, ¿sabes? Porque hay cosas en las que tú no puedes controlar, definitivamente. Em, Tienes que aprender a soltar y sobre todo a confiar, a tener mucha fe. Yo soy una persona que cree en Dios, y saber que si está sucediendo algo, hay un propósito más allá de lo que estamos viendo. ¿Sabes? A veces nos topamos con esto, pero es mucho más allá, es dentro de mucho tiempo y a lo mejor en el momento no lo ves. Soltar el control y dejarte guiar, eso no significa que no vas a hacer nada. No, es más bien porque cuando tú quieres controlar las cosas es muy desgastante, porque nada va a ser como tú quieres. Tienes que más bien abrirte sin tener expectativas y más bien abrirte a lo que va a venir y tratar de ver estas cosas de otra manera, ¿no? Entonces no es porque a mí, sino para qué a mí. ¿Para qué a mí? O sea, ¿para qué Él está en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito divino? Porque yo sí creo que hay un propósito más allá espiritual, de crecimiento personal, de despertar de la conciencia, no solamente dentro del núcleo familiar, sino también en la sociedad. Los niños, compañeritos que han sido sus compañeritos, también les ha tocado de alguna manera. Entonces, creo que por allí es importante. Por otro lado, también como que reconectar nuevamente con mi intuición, ¿sabes? Porque a veces uno se deja llevar mucho por todo, hay tanta información y tantas noticias y tantas opiniones que uno se deja llevar, pero en realidad es tu intuición, ¿sabes? Es tu intuición con la que vuelves a hacer conexión. Em, Después de esto, de la intuición, que yo creo que es un punto súper importante, em, también aprender a aceptarlos, porque generalmente a nuestros hijos neurotípicos queremos hacerlos a lo mejor a nuestra manera y tenemos expectativas con ellos, ¿sabes? Como que, ay, yo quiero que, ay, seguramente va a ser arquitecto porque lo ves jugando con Legos. No, ya va, o sea, está jugando con Legos. Espérate que haga su trabajo de motricidad. Ay, me está pintando, va a ser artista, seguro, porque, o sea, ya va, no puedes definir ahorita qué va a ser, o sea, él ya somos seres humanos. ¿Cuál va a ser su profesión? No lo sabemos, en un futuro se irá. Entonces también aprender a soltar eso, aprender a conocer a esta personita, a ver cómo es, que es diferente a ti, es un proceso como bien bonito y eso generalmente no lo hacemos. A mí me tocó porque obviamente él siendo autista tiene intereses diferentes, hace cosas diferentes, que no quiere decir que estén malas, son diferentes. Entonces, wow, más bien verlo como qué interesante, no lo había visto así, no lo había hecho así, qué chivo, o sea, aprender a ver las cosas de otra manera. Eso también ha sido algo que me ha enseñado mucho a mí el autismo. Por otro lado, también yo creo que a veces uno, como te digo, o sea, el para qué. Bueno, yo trabajé en medios de comunicación mucho tiempo, no tengo problemas para hablar, tengo gente que me sigue, gente, muchos amigos, personas que también me siguen por mi trayectoria, porque les caigo bien, no sé, les inspiro confianza, whatever. Em, entonces, ¿por qué no? Si Diosito me ha puesto aquí, o sea, me ha puesto como en los medios de comunicación, existen las redes sociales, tengo un hijo que está dentro o es autista, ¿por qué no puedo ser vocera de esto? ¿Por qué no puedo convertir esto quizá también en uno de los propósitos de mi vida? No creo que va a ser el único, o sea, pero es un propósito importante, bonito.
hay mucha desinformación. Entonces, yo como comunicadora, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera, no? Entonces, ahí también fue algo que descubrí y dije, y es lo que estamos haciendo con Empoderatea. Me encanta y a la vez creo que requiere cierto valor o cierto, ok, voy a aceptar esta nueva misión de comunicar todo eso. Ujú. Y uniéndolo un poco con la fe, pensaba en esta frase, en este versículo que dice que si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Entonces, Correcto. me encanta la misión que estás llevando a cabo ahorita. Y dentro de este tema, ¿qué mitos sobre el autismo te gustaría derribar? Bueno, mitos sobre el autismo, aquí tengo algunos anotados, los voy a leer. Por ejemplo, hay unas personas que dicen que no sienten. Y sí es cierto que ellos, muchos padecen de alexitimia. Alexitimia es esta condición que les cuesta reconocer las emociones. Pero yo quiero hacer una aclaratoria. Incluso a nosotros, personas alistas, que es el término que utilizan los autistas para las personas que no estamos dentro del espectro, no somos autistas, somos alistas, a nosotros también nos cuesta reconocer nuestras emociones. Entonces, claro, para ellos a lo mejor es un poquito más difícil. Entonces, esto es un tema de educación, ¿no? De decirles, mi amor, ¿qué sientes? Y poner los dibujitos y ver la película intensamente. Y mira que ahí está furia, y mira que ahí está rabia, mira que ahí está tristeza. Entonces, es ir educándolos. Sí sienten, lo que pasa es que no, a veces no saben cómo encontrar la emoción y expresarla, ¿no? Y sienten profundamente. Ellos pueden tener una conexión, por ejemplo, Sami con los animales y sobre todo con los primates, los gorilas, los caballos, o sea, o con una vaca. O sea, tú ves que hay una conexión más allá. Es un sentimiento. Si fuese una persona que no sintiera, no pasará nada, pero lo logras ver, ¿no? Entonces, pero hay que saber entenderlo, hay que saber entender que siente de una manera diferente que nosotros. Otra cosa es que todos los autistas son iguales. No todos los autistas son iguales, ninguno es igual a otro. Así como nosotros también que somos alistas, no somos iguales, ninguno, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a las personas que nos están viendo, ninguno somos iguales. Ellos tampoco, acuérdate que esto es un espectro, o sea, un espectro de colores, un espectro de sabores, es un espectro, no, ninguno es igual que otro. Otro mito también es que es una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición neurodiversa. Son cerebros neurodiversos, son personas neurodivergentes. Son cerebros que están, como yo digo, cableados de otra manera diferente, que no están mal. Necesitamos ese tipo de personas que piensen fuera de la caja, ¿sí? Y te voy a poner el caso, por ejemplo, de las ovejas y un pastor. Va el pastor con sus ovejas, ¿verdad? Sus 100 ovejas, ¿ok? Bueno, pero resulta que 3 o 4 ovejas se fueron por diferentes caminos. Y a lo mejor la mayoría de las ovejas están comiendo pasto, pero a aquellos le provocó comer uno flor, el otro está comiendo fruta. O sea, no todos somos iguales y necesitamos ese tipo de personas. Y de hecho, o sea, el mundo ha cambiado gracias a personas que son neurodivergentes. Porque las demás ovejitas siguen el camino del pastor y está bien también. Pero necesitamos también gente que piense diferente, que haga las cosas diferentes. Entonces, eso es el autismo. Ok, otra cosa importante es que la gente también siempre dice, ay, que son unos genios. Vuelvo a lo mismo. Así como nosotros los alistas también, hay gente que es muy inteligente en muchas cosas y tiene un coeficiente intelectual altísimo, pero a lo mejor este coeficiente intelectual altísimo no tiene inteligencia emocional, por darte un ejemplo, ¿sí? O viceversa. Igual, o sea, hay gente que es muy brillante y hay gente que no destaca tanto y quizás ese no es su interés destacar, pues, o sea, es feliz como es, viviendo en la playa, no sé qué sé yo, mirando las estrellas, tomando fotos de la geografía, de los pájaros, de la fauna, de la flora. O sea, es infinito, igual ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos se destacan en muchas cosas? Porque son personas que tienen fijación por ciertos temas. Entonces, eso es muy típico. O sea, por ejemplo, a Matías, que es el hijo de Erika, mi socia en Empoderatea, le encantan los cocodrilos. Y tú le puedes preguntar a él de cocodrilos y te aseguro que está a la par de un zoólogo a nivel de conocimiento. Cuidado si no más, porque son intereses tan profundos que se meten a estudiar eso de una manera increíble.
Sammy, en el caso de Sammy, le encanta la música, o sea, él es músico y además le fascina la batería, aunque le gustan todos los instrumentos. Entonces, la batería, yo no sabía nada de batería, o sea, yo juraba que sabía que era una batería. No, eso es un mundo entre los platillos, los pedales, las baquetas, o sea, no, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, ellos, como tienen ese hiper foco por algún tema, se destacan. Puedo mencionar el caso, por ejemplo, de Beethoven. Puedo mencionar el caso, por ejemplo, de Steve Jobs. Puedo mencionar el caso de Bill Gates, que él mismo lo ha dicho en las entrevistas. O sea, son gente que se enfocó tanto en eso que se hicieron unos genios, hicieron estas compañías y estas industrias que nos ha cambiado la vida. ¿Sí? Entonces, es importante desmitificar todo eso, ¿no? Así es, cierto. Hay distintos tipos de inteligencia y esos distintos tipos creo que aplican para todos. Y también Ujú. respecto a cómo desarrollar mucha habilidad en un tema, Ujú. se dice que muy chiquito porcentaje es como el don que ya se trae, digamos, y luego el gran porcentaje es la perseverancia o la constancia. Entonces, Sí. escuchándote, pienso que el hiperfoco colabora mucho. Es una ventaja. Ajá, Yo quisiera tener un hiperfoco así. Yo creo que tengo déficit de atención y estoy casi segura, todavía no me he hecho la evaluación, me la voy a hacer, porque de pequeña sufrí muchísimo en el colegio. Me costaba mucho enfocarme. Entonces, ay, me encanta el hiperfoco, o sea, qué chévere, pues es una ventaja, es lo que yo le digo a él. Tienes que ver esto como una ventaja, o sea, míralo de otra manera, ¿no? Tienes la posibilidad, naciste con esta condición, pero que te ayuda a enfocarte. Entonces, tú sabes que tú puedes hablar de este tema como nadie. Es lo que yo le digo, sube tus videos a YouTube, tú puedes dar clases de platillos, de batería, de lo que tú quieras, porque sabes muchísimo. sí, cierto. Mm, Sacarle lo positivo y aprovecharlo. totalmente. Y Mafe, ¿cómo es este cambio de ser presentadora de TV, comunicadora, publicista, a fundar Empoderatea? Mira, yo creo que, bueno, vuelvo a lo mismo, Diosito no te pone en ningún lugar equivocado, ¿verdad? O sea, yo desde que mi primer trabajo fue en ventas y hoy estoy otra vez volviendo, creo que las ventas nunca salen de tu vida, o sea, las ventas es algo que siempre vas a tener que hacer, quieras o no. Em, y me colocó también en esto, ¿no? En los medios de comunicación, en radio, en televisión. Mira, yo ya cuando vi que sí requería más de mi tiempo, acuérdate que estos medios, sobre todo la televisión, es muy exigente, requieren de ti, tienes un contrato firmado, tienes tu tiempo, básicamente, o sea, literal, le estás dando tu tiempo de vida al medio, ¿no? Entonces, cuando yo vi que ya esto venía un poquito más en serio y que necesitaba dedicarme más tiempo con él, yo renuncié a la televisión y me dediqué más a la radio porque es un medio mucho más flexible, ¿no? Entonces seguí en la radio bueno, hasta ahí, hasta el año pasado que estuve en radio. Ya este año sí, con mi socia, que nos encontramos nuevamente, nos habíamos conocido en la televisión y nos reencontramos nuevamente porque, bueno, casualmente no existe, ¿verdad? Causalmente su hijo también estudia en el mismo colegio de Sami y entonces nos reencontramos y en estos desayunos empezamos a hablar y a soñar y bueno, sí, hablar nuestras dolencias, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que hay que cambiar, cómo lo vemos. Y ella me dice, ay, es que yo quiero fundar una fundación. Y yo le digo, yo también, pero yo la parte de organización, Excel y esas cosas ni me digas porque de verdad, o sea, uno tiene que asumir para lo que uno es bueno. Y yo esa parte no la manejo al 100. Yo soy buenísima. Y yo, "Ah, bueno, entonces yo me encargo de la parte de comunicación y tú te encargas de esa parte, pero al final las dos hacemos todo. Es un equipo muy bonito, pero es un matrimonio bien chévere porque nos complementamos en la parte que yo no, a lo mejor no soy tan buena o no me gusta tanto en realidad, y ella en la otra parte. Entonces ha sido algo muy bonito, es un proyecto que nació definitivamente desde el amor de dos mamás hablando las necesidades que tenemos en la parte, oye, social de ellos, en la parte de educación, que hay tantos huecos, tantos vacíos que llenar, no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. O sea, esto es un tema importante. Entonces, bueno, de allí nace Empoderatea.
¿Y cómo lo llevan a ir ayudando a más familias? Mira, lo que queremos justamente es eso, porque en realidad cuando tú tienes una persona, un familiar que está enfermo o una persona que tiene una condición, toda la familia, la energía se enfoca en esa persona, ¿no? Incluso los hermanos de los niños autistas a veces se sienten un poco relegados porque ven la atención que necesitan sus hermanitos y ellos, bueno, y yo, ¿no? Entonces hay que saberlo manejar muy bien. Pero una parte importante, crucial, que es parte de nuestra misión también, aparte de difundir el mensaje y hablar de este tema abiertamente, es justamente acompañar a las familias. ¿Y cómo te sientes tú, mamá? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has parado o sentado? ¿Has hecho 3 respiraciones y te has estudiado y es cómo me siento yo? ¿Te has dado ese espacio? No, generalmente no lo hacemos. Entonces, justamente hoy vamos a hacer el primer Zoom, que es un Zoom para conectarnos con todas las familiares, madres, padres, para hablar de nosotros, para hablar cómo nos sentimos, para hablar cómo lo estamos viviendo. Nosotros no estamos, más bien este grupo está inspirado en los grupos de ayuda de alcohólicos anónimos, con los 12 pasos. Es un grupo de apoyo emocional, ¿sí? Inspirado en ellos, porque funciona muy bien. Entonces, nos inspiramos en ellos, hicimos nuestro propio grupo, por decirlo así, que se llama Escuchotea, y con base en ellos, con sus normas y todo, es que vamos a reunirnos con estas familias. Entonces, ahí no es para dar consejería, ahí no es para interrumpir, ahí no es para juzgar, nada. Simplemente es compartir, escuchar, respetar, ¿verdad? Y sentirnos apoyados, que tenemos una tribu, que tenemos una comunidad. Entonces, hoy empieza este proyecto, lo estamos haciendo con muchísima ilusión y de verdad que, bueno, la invitación es para que nos sigan en las redes, @empoderatea, en TikTok, en Instagram y Facebook, y vamos a estar compartiendo por allí el link. Qué valioso, qué grupo y qué espacio tan valioso, porque Sí, también es otra parte es importante, mamá, papá, familiar, no sí. te abandones, o sea, hacer conciencia de cómo se siente cada quien. Sí, porque al final, oye, terminan las personas enfermas con depresión, ¿sabes? No duermen bien, no se nutren bien. Uno tiene que formar su equipo de apoyo, o sea, uno tiene que tener apoyo. Yo, gracias a Dios, pues tengo un apoyo con una nanita que tengo aquí, que es una chica, que Katy, que la requiero, con Lupita también. Tengo mi tribu que yo sé, ¿sabes? Que conocen a mis hijos, que saben. Y wow, qué alivio. O sea, porque yo vivo en este país, yo soy venezolana, y salvadoreña también. Pero mi familia primaria está en Venezuela y en Estados Unidos. Entonces, sentir que tienes a alguien en quien apoyarte es valiosísimo. O sea, uno tiene que buscar a esas personas. Sí, ay, qué curioso, yo notaba un ligero acento diferente, pero no, ahora Sí, ya sí, tengo la respuesta, pero me encanta. sí. Y Mafe, lo que acabas de estarnos compartiendo me lleva a preguntarte, además de tu rol como madre, ahora también eres divulgadora, coach, acompañas a familias y eso, además de energía física, ocupa también hasta cierto punto emocional, Sí. mucho emocional, de hecho. Entonces, pues me nace preguntarte, ¿qué retos enfrentas y cómo lo gestionas tú emocionalmente? No es fácil, no es fácil, pero yo creo que vuelvo otra vez, o sea, Diosito nos hace de una manera que Él sabe cómo nos va a utilizar. Tenemos ciertas características de personalidad, ciertas vivencias también que hemos tenido, que hemos pasado en nuestras vidas, que yo las veo como aprendizajes, que nos van moldeando, que nos van enseñando tantas cosas vitales, em, que eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, a mí me llegó el coaching, de verdad, me tocó a mi puerta. O sea, yo quería estudiar psicología y actuación. O sea, yo de verdad soy como bien, me gusta probar muchas cosas, probarme en diferentes facetas, ¿no? Cuando estaba pequeña. Estudié publicidad y mercadeo, que es algo muy chévere, me encantó.
A la par también, bueno, locución, en Venezuela se estudia también. Y cuando llegué a El Salvador, ya empecé como a meterme más en toda esta parte espiritual. El Salvador para mí, aunque ya lo venía haciendo yo en Venezuela, pero El Salvador para mí fue como un salto cuántico a nivel de crecimiento personal y espiritual. Me ayudó muchísimo. Y aquí conseguí grupos de apoyo, conseguí gente que me guiaba, conseguí, bueno, además también acuérdate que hoy con la globalización uno también puede tomar cursos, capacitaciones en línea, entonces también hago mucho eso y me encanta. Y estando en un lugar aquí que es muy bonito, en El Salvador, me encuentro con un Javier, que fue el Javier Álvarez, que fue el que me preparó para el coaching, y empezamos a hablar. Y yo justo estaba con la cosa que me había llegado algo en el Instagram de coaching, ¿sabes? Y yo, ¿será que me meto, no me meto? Estaba en esa, no, porque resulta que la gente entonces te empieza a buscar. ¿Y qué hago? Y me siento así, y me siento así, y no sé qué. Y yo, Dios mío, ¿y quién soy yo para aconsejar a esta persona? Entonces yo, claro, yo le hablaba desde mi posición de mamá, de mi experiencia con lo que yo había pasado. Espiritualmente, pues uno puede dar un poquito de apoyo si crees en Dios, tener fe, todas estas cosas, ¿no? Pero yo decía, ay, quisiera tener como más herramientas como para poder realmente ayudar a estas personas, ¿no? O sea, darles lo que necesitan en el momento. Y en ese momento que estaba yo en este lugar, aparece Javier y tenía años que no lo veía. Yo lo entrevistaba en el programa de televisión donde estaba. Javier, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, no sé qué estás haciendo. Sentémonos en un café. Y yo, bueno, estoy en esto que a lo mejor quiero estudiar para hacer coaching y tal, life coach. Mafe, yo te puedo preparar, yo te puedo dar la capacitación. Y yo, mentira, en serio. O sea, entonces fue todo muy cómico, o sea, y así salió. Entonces, bueno, estuvo capacitándome por un tiempo y bueno, hasta que ya me certifiqué en Life Coach y ahí vamos. O sea, la verdad es que ha sido todo un reto, una experiencia muy bonita. No es fácil, porque no es fácil, o sea, tienes que saber disociarte, que eso que te está contando la persona no te afecte a ti personalmente, ¿sí? Verlo desde otro punto de vista, pero sobre todo pedir como ayuda divina para que eso a ti no te afecte y poder darle a la persona la ayuda que necesita, o sea, la ayuda adecuada, pero sobre todo acuérdate que el coaching se basa en el método socrático, que es a través de preguntas. Entonces, a través de preguntas y cuestionamientos, la persona va llegando a sus propias conclusiones y a lo que necesita. Entonces, bueno, hacer las preguntas indicadas, las preguntas correctas para que esa persona se dé cuenta. Porque acuérdate que a veces estamos en una situación y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos siendo piedra de tropiezo. Entonces tú le vas a decir, mira, eres tú la que, o sea, ¿no? Entonces tienes que hacerle la pregunta correcta. O si quiere hacer un cambio de vida, tiene sus técnicas, ¿no? Entonces es muy bonito también porque tampoco es que es alguna responsabilidad tuya que le vas a decir que haga algo, que piense de esta manera o que vas a emitir un juicio, sino que también ellos llegan a su propia conclusión. Entonces es muy bonito y eso también te ayuda pues a que no te involucres tampoco tanto emocionalmente con la persona, o sea, que puedas ser empático, entiendas y que hagas las preguntas indicadas para que esa misma persona responda, se escuche y diga, ah, no, si soy yo la que tengo que hacer esto o el que tengo que actuar de esta manera o tomar esta decisión. Entonces, creo que Diosito me ha preparado así durante la vida por muchos años para llegar aquí donde estoy y bueno, yo soy un instrumento de Él y que Él me utilice de la manera como le crea que yo puedo ayudar a más personas y creo que mi vida, mi carrera, todo hoy es como que dice, ah, me cayó el 20, ya entendí el rompecabezas. O sea, ya sé por qué pasé por todo lo que pasé y todo lo que viví, que han sido situaciones muy bonitas, pero también he tenido situaciones muy difíciles, retos importantes, ¿no? Pero eso también tenía que vivirlo, era correspondiente. Entonces, tú dices, wow, o sea, gracias porque todo esto me ha hecho ser quien soy hoy y por eso estoy aquí. Sí, de verdad que todo suma y como dices, cada cosa va completando el rompecabezas.
Totalmente. Sí. Y oye, ahora que está como muy de moda la productividad, y la verdad es uno de los temas en los que tratamos de ayudar desde Focusware, ¿tú crees que la productividad se ve igual o diferente para personas autistas y alistas? ¿Hay que abordarla de manera diferente o hay ciertos principios que se comparten? La productividad, tú dices a nivel laboral. Sí, profesional, académico. No, es totalmente diferente y por eso es que tenemos que prepararnos. O sea, desde que un niño nace con autismo, tú tienes que prepararlo y estimularlo de una manera diferente a un niño alista, ¿ok? Un niño alista tiene su estimulación de una manera, pero un niño autista tienes que tener una estimulación diferente porque neurológicamente, o sea, están diferentes, nacieron diferentes. Su cerebro funciona de otra manera. Entonces, por eso tú ves que de repente a los niños desde pequeños empiezan con temas sensoriales, etcétera. Entonces, eso te lleva a que la parte educativa también tiene que haber modificaciones, ¿ok? Tienen que haber estrategias específicas, incluso en los colegios, bueno, lo que nosotros hicimos y es lo recomendado, es que a veces se les pone chaleco de peso, se les ponen unas ligas, unos elásticos en los pupitres para que ellos puedan moverlos y puedan, ¿sabes? Eso les da como una tranquilidad. También hay unos asientos especiales que son como de plástico, que tienen como información para ellos sensoriales importante. Colocarlos en un lugar donde ellos puedan perfectamente tener contacto directo con la profesora, darles un tiempo para que salgan, que yo sí creo que igual, independientemente que sea autista o no, no pueden ser tan largas las clases porque uno se duerme, o sea, sientes que, o sea, te aburres, ¿no? A menos que sea un profesor muy dinámico y no te aburras, pero no sucede tanto así. Entonces tienes que tener tiempos más cortos de atención, que salga 5 o 10 minutos, que regrese otra vez y así mantenerlo. Igualmente pasa, por ejemplo, en las universidades también tienes que tener tus adecuaciones. De verdad que para las personas autistas es un reto importante porque todo el estímulo que tienen ellos alrededor les afecta. Lo que nosotros estamos, por ejemplo, sentados en un pupitre, en una universidad o en un salón de clases, ellos pueden estar escuchando el pajarito, la bocina de un carro, el grito de un niño, ¿sabes? O sea, para ellos es un reto, de verdad. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros como sociedad adecuarnos a ellos, abrirles la puerta y la posibilidad. Para, para las personas ya dentro del área laboral, pues también. Yo lo que creo, y es donde estamos nosotras enfocadas, porque también esa es parte principal de nuestra fundación, es la parte laboral, ubicarlos a ellos en una parte laboral. Entonces, tú tienes que ver en qué son buenos ellos y dónde los vas a colocar dentro de esa empresa. Por ejemplo, una persona autista le encante la música y sea bueno con la computadora, tú puedes ponerle proyectos que tengan que ver, a lo mejor, para hacer música para videojuegos, por ejemplo. Me explico, o sea, tú puedes encontrarles el nicho donde ellos van a brillar y donde ellos no van a sentir ni siquiera que están trabajando, sino que es su tema, es su onda, es su disfrute, ¿no? Entonces, eh, la inclusión, eso es, o sea, es incluirlos dentro de la sociedad, dentro del trabajo, pero en nichos específicos. O sea, si tú ves que hay una persona autista que no es buena en la parte social, tú no la vas a poner a atender un teléfono, ni la vas a poner a atender personas, ¿verdad? Ni a entrevistar personas, porque no es su parte, se va a estresar. Entonces, versus que hay otros que a lo mejor la parte social les es muy fácil, entonces a ellos sí. O sea, es saber ubicarlos en el lugar indicado y adecuado. Y te digo que eso va a brillar, porque vas a tener un trabajador súper eficiente que te va a ayudar a elevar tu empresa o lo que sea que estés haciendo a otro nivel, porque le meten tanto y son tan hiper enfocados
que una persona neurotípica no lo va a hacer. La persona neurotípica está así, ya son las 12, me tengo que ir a almorzar. Sí, así somos. Ellos no. Claro, hay que cuidarlos también, ¿no? Hay que, mira, párate, anda al baño, toma agua, ¿verdad? O sea, hay que mantener esos cuidados. Y bueno, y para eso están las aplicaciones, ¿no? Después tú pones tu relojito, es hora de tomar agua, es hora de comer, ¿verdad? Para las personas autistas. Pero lo van a hacer con todo el amor, felices y sin sentir que están trabajando. Entonces, no es igual la productividad en ese sentido. O sea, hay que saber a dónde, hay que saber cómo hacerlo y específicamente qué tema le gusta más a él para ubicarlo exactamente donde sabemos que él va a brillar. Cierto, cierto. Y trabajar en un equipo, ser parte de un equipo tan diverso es tan rico porque se ven las situaciones desde como tantas aristas que se logra desarrollar algo mucho mejor. Único. Entonces, sí, Y, yo que soy parte de un equipo así, lo recomiendo 100% porque desde la experiencia vivida puedo decir que se desarrollan productos y proyectos mucho más ricos. y eso es algo importante también, gracias por mencionarlo. Otra parte de lo que tenemos nosotros en proyectos es capacitar a las personas que están dentro de la empresa y que van a ser compañeros de esta persona autista. O sea, ellos tienen que saber cómo funcionan, porque si tú no los entiendes y no sabes, no vas a tener el mismo trato hacia él, no vas a tener la misma visión. Cuando tú logras entender y tener empatía y saber que esa persona funciona de esa manera, oye, todo va a ser mucho más armónico, ¿no? Entonces, no es solamente colocarlo en el puesto de trabajo, es también preparar y educar a las personas que están en el entorno. Entonces, yo creo que es un trabajo grande que tenemos adelante, pero es un proyecto muy bonito. Y hoy hablábamos, por ejemplo, de eso. Hoy en una reunión que teníamos de la fundación, ¿te acuerdas cuando con todo este tema de los niños con síndrome de Down? Ya los síndromes de Down, las personas con síndrome de Down, ya tú ves que son tan funcionales, tienen proyectos, trabajos, ya hay personas que están hasta en política, o sea, es increíble cómo se han diversificado y cómo la sociedad también los ha abrazado. Pues es como el mismo recorrido, digamos, que ellos hicieron en su momento, nosotros lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que las estadísticas bajen, porque realmente si es causado por algo, como dice este señor Kennedy, pues esperemos que las estadísticas bajen, ¿verdad? Creo que han habido cambios importantes, sobre todo en Estados Unidos, a nivel de aprobación de todas estas cosas colorantes artificiales, etcétera. Esperemos que las estadísticas bajen, pero los que ya estamos subidos en este tren, tenemos que seguir adelante, no nos vamos a detener. Entonces, tienen que haber más mamitas y papitos también que aporten a su familia, que llamen a su familia y les vengan, vamos a tener una reunión, les voy a explicar. Fulanito es autista, él piensa así, él para que la misma familia también se sienta involucrada, ¿sabes? O sea, eso es bonito. Sí, esperemos que tienes razón, que las estadísticas bajen y que seamos una sociedad verdaderamente más inclusiva. Recuerdo que un par de años atrás las estadísticas han ido muy para arriba, pero espero, igual que tú, que los cambios en Estados Unidos trasciendan a más países y Sí, todo pueda bajar. correcto. Ojalá, amén, que así sea. Amén. Bueno, Mafe, me ha encantado nuestra conversación, te agradezco mucho. Mucho aprendido en este rato. Y para ir cerrando, ¿dónde puede la gente encontrarte a ti y al trabajo que hacen con Empoderatea? Empoderatea se llama, ya estamos en aras de convertirnos en fundación. Es un proceso, como tú sabes, la parte legal y todo, ¿no? Pero la organización ahorita se llama Empoderatea. Empoderatea, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook. Yo creo que eso es lo principal. Allí se pueden comunicar con nosotros. Nosotros estamos también formando un directorio médico, un directorio, eh, porque parte de nuestra misión es facilitar el camino a los padres que pasaron por lo que nosotras pasamos, ¿sí? Entonces, ya nosotros conocemos el camino de la seda, como dicen por ahí, pues entonces ya les vamos a indicar a ellos cómo hacerlo, por dónde hacerlo, y eso va a ahorrar
tiempo, dinero y energía, porque uno se frustra mucho cuando llegas al lugar que dices, no, aquí no me ayudaron, no me dijeron. Entonces es parte de nosotros también de nuestra misión de Empoderatea, ahí lo van a encontrar, nos pueden escribir al directo. También vamos a tener este grupo de apoyo, Escuchatea, que lo vamos a hacer ahorita, lo estamos haciendo hoy. La idea es hacerlo cada 15 días, pero vamos a ver hoy cómo es el quórum también de la gente y vamos a seguir promocionándolo, seguir invitando. Escuchatea está dentro de Empoderatea, así se llama. Y pues mi red social mía personal es Mafe Vadillo. Esa es mi red personal en Instagram y TikTok. Creo que Mafe Vadillo, sí, en TikTok también. Pero obviamente me interesa muchísimo también que sigan Empoderatea, que es el proyecto donde pues estamos enfocando todas nuestras energías, mi socia Erika y yo, y estamos formando pues un directorio muy bonito. Hoy tuvimos una conversación también con una mamita que es muy linda y bueno, yo creo que vamos por buen camino. Así sea, muchos éxitos para ti, para Erika y para Empoderatea. Gracias. ¿Te gustaría que nos despidamos compartiéndonos tú algún mensaje o reflexión final? Sí, gracias. Yo creo que hay algo que a mí me llama mucho la atención, que a veces dicen, no, es que los autistas viven en su propio mundo. Ahí dejémoslos en su propio mundo. Está bien, yo entiendo que uno tiene que respetar y abrazar las diferencias, pero no viven en su propio mundo, viven en nuestro mundo. Están en nuestro mundo. Entonces, creemos un mundo más amoroso, abracemos la diferencia, seamos pacientes, entendamos que necesitamos también personas diferentes a nosotras y a nosotros para formar algo maravilloso. Yo creo que en la diversidad está la riqueza, ¿no? Entonces, construyamos una riqueza de personas, de humanos, de mentes, de almas, de espíritus, donde podamos de verdad hacer un cambio a nivel social importante. O sea, creo que de verdad tenemos que despertar, ser más empáticos, más sensibles con todo lo que nos rodea. Que así como yo tengo un hijo autista, mañana puede ser el nieto de una persona que nos esté viendo, ¿sabes? O puede ser una persona que tampoco se imaginaba. Nos puede pasar a cualquiera. Y mira cuántos diagnósticos hoy en día hay de personas adultas que están siendo diagnosticadas, que sufrieron horrible, porque la verdad es que les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no educamos a la gente para que se adapte a los demás, sino que los demás se tienen que adaptar. No es así. O sea, tenemos que nosotros como sociedad, como seres humanos, adaptarnos a ellos también y permitirles que vengan y se integren, abrirles las puertas de nuestro corazón sobre todo. Entonces, yo sí creo que es importante que no solamente nosotros, los papás, familiares, sino también directores, maestros, papás, que a lo mejor sus hijos no son autistas, pero háblenle de eso, porque van a tener compañeritos, van a tener gente en su vida que es autista. Entonces, y no solamente autismo, o sea, con cualquier diferencia. Abracemos un poco las diferencias, ¿no? Abramos nuestra, nuestra visión de la vida, del mundo. Entonces, sí, o sea, que no piensen que viven en su propio mundo, viven en nuestro mundo. Entonces, yo creo que ese sería mi mensaje. Y todos podemos poner un granito de arena hablando un poquito más de esto para que la gente se eduque y conozca. Gracias, Mafe. A educarnos todos para abrazar las diferencias como sociedad. Así es, así es. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Un placer. Este podcast llega a ti gracias a FocusBear, una app creada para ayudarte a mejorar tus hábitos y aumentar tu productividad. Fue diseñada para ayudar a personas neurospicy. Descubre más en www.focusbear.io.